Muy buenas noches, señoras y señores. Segundo programa dedicado a los monumentos de la ciudad de Corrientes. Vamos a recordar la invitación que ya hicimos en el programa pasado al Congreso de Historia de la provincia de Corrientes, organizado por la Junta de Historia de Corrientes, que se va a realizar el jueves 21 y viernes 22 de junio en la localidad de Yapeyú, Corrientes. Están todos cordialmente invitados, aficionados, historiadores, profesores de historia que quieran participar en estos congresos que se vienen realizando con mucho éxito año a año y donde se producen interesantes debates y posturas sobre temas de nuestra historia de la provincia de Corrientes, una provincia riquísima en lo que hace a la historia, y la verdad que desde este programa nosotros auspiciamos y auguramos el mayor de los éxitos. También recordamos a toda la gente que está mirando el programa que puede participar por los libros, gentileza de Moglia Ediciones, un saludo grande a nuestro amigo Leo Moglia, a través de nuestro correo electrónico, el email haciendohistorias@hotmail, o a través de nuestro número de WhatsApp que hemos incorporado al programa, para que también usted pueda mandarnos la sugerencia de algunos temas que le gustaría que nosotros habláramos y conversáramos. Hoy vamos a seguir con este tema de los monumentos. Arranco presentando al doctor Dardo Ramírez Bracci. Dardo, buenas noches. Buenas noches, Rafael, mucho gusto. Y al doctor Enrique Eduardo Quito Galeano. Buenas noches, Rafael. Muy bien, muy bien. Hoy estoy belicoso. Perfecto, sí. Hoy viene belicoso. Perfecto. Como los avipones. Sí, que se comían entre ellos. Voy a tratar de no estar en el medio, digamos. Bueno, le quiero decir que hoy vamos a arrancar con con el monumento al Taragüí, que está ubicado en la plazoleta que está frente al Colegio Nacional, frente a la Costanera, la avenida Costanera, que está ubicado ahí en la calle Quintana, y San Luis, en ese triángulo,
está ubicado el monumento a la Tarahui, que es de Amado Payau, el autor, y que le quiero decir que el monumento original de la Tarahui no está ahí, porque la gente piensa, acá está la Tarahui. El monumento original de la Tarahui es de yeso y está para refaccionarlo, para restaurarlo y para protegerlo. Está en el Museo de Arte Juan Ramón Vidal. Ahí está la estatua original de yeso. Y la que está en la Costanera es del mismo autor, una copia hecha en bronce. ¿Usted tenía algo que agregar ahí del monumento? El monumento a la Tarahui, que representa un poco la mujer de nuestra tierra. La mujer correntina, sí. La mujer mestiza, la mujer originaria, la mujer que no tenía ni el patriciado, ni la hidalguía, ni la pureza de sangre, ni Mbaeañá, como dice el correntino. Sí. Para hacer un monumento de bronce, para hacer una estatua de bronce, es necesario hacer un modelo. Sí. Y sobre el modelo se trabaja, se agrega el material de metal, después se lo retira y se arma. Es decir, que lo que está guardado probablemente en el Museo Vidal, eso corríjanme los científicos y los técnicos que trabajan en esto, es sí el original, el molde, pero la estatua de la Tarahui en la Costanera, en la punta, frente a la punta San Sebastián, es originaria. ¿Qué historias tiene esta estatua? ¿Qué representa? La gente viene y va a ver la estatua de Tarahui. Tampoco tiene ninguna explicación. Sí. No hay ninguna explicación histórica. No dice, la Tarahui. Mire, este es el producto del mestizaje de aquellos españoles que vinieron. Digo españoles porque eran gallegos, vizcaínos, bilbaenses, barceloneses, sevillanos, etcétera, etcétera. Venían de todas las partes de España, de los reinos de España. Y la Tarahui es un ícono para la cultura correntina debido a sus diversas anécdotas que tienen Corrientes. En primer lugar, una época en el siglo XX en que aparecieron, cuando se inaugura la estatua, aparecieron las juntas de moralidad. Ustedes imagínense, una mujer, sí, claro. Ustedes imagínense una mujer desnuda en una estatua en la Costanera. Hubo un proyecto de un conjunto de estólidos, yo digo estólidos por estúpidos, pero vamos a morigerar un poco, vamos a llamarle tontos de la moralidad, que querían cubrirle a la estatua. Otros directamente sacar la estatua y esconderla porque iba en contra de los principios morales, ofendía la religión, la moral, las buenas costumbres y todo eso. ¿Qué hacían los estudiantes? Los estudiantes iban, se ponían frente a la Tarahui, se sacaban esas fotos con esos antiguos equipos de fotografía en que se usaban, sí, en la época, de la época, o iban y le ponían un pañuelo o le ponían una vestimenta arriba a la Tarahui, pero siempre la Tarahui fue un verdadero ícono de la ciudad de Corrientes. Representa a la mujer originaria, esas formas que tiene es la característica. Ven que no es ni delgadita ni nada, es una mujer con una estructura normal, es una mujer que diríamos está dando vida al entorno de ese lugar, está dando vida a esa costanera tan necesaria y también lograda ya terminada en la década del 40 para defender las costas correntinas y tener esa costanera maravillosa que tenemos. Vale decir que a la Tarahui la tenemos que rodear de un hálito de mayor recuerdo, es decir, estas mujeres
son las que pervivieron dentro de la ciudad de Corrientes. Estas mujeres son las que lucharon, las que sembraron, las que criaron a los hijos y las que prodigaron de población a esta provincia que hoy tenemos. Bueno, reitero que falta una constante, falta más iluminación, ¿eh? Sí. Ojo, ¿cómo se llama? Para toda la gente que tenga que ver con esto, falta más iluminación. Bueno, vamos con otro monumento que tenemos acá, que es el monumento que está ubicado en el parque que lleva su nombre, el Parque Mitre, y está el monumento a Mitre y las cautivas. Arrancamos, doctor Dardo, y después lo sumamos a Quito. Ese monumento está ensamblado en un lugar histórico. Lo que conocemos hoy como Parque Mitre antiguamente ha sido conocido como el Parque La Batería, y antiguamente era el lugar en donde las tropas de la provincia practicaban sus ejercicios de guerra, sus ejercicios militares. El Parque de Marte se llamaba. Parque de Marte. Parque de Marte, ustedes saben que Marte era el dios de la guerra, del imaginario religioso romano, por lo tanto se asociaba y se lo vinculó de esa manera. Ya desde la época de Ferré, esa era una gran extensión en donde las tropas locales practicaban, hacían sus ejercicios militares. Había un lugar donde pernotaban las tropas, había un pequeño destacamento que tenía también una ubicación estratégica. Estaba extramuro de la ciudad, formaba parte de un marco de contención y de protección, de vigilancia, tenía vista al río, control al río, sobre toda la navegación sobre el Paraná, aguas arriba, sobre todo con la comunicación con el Paraguay. Sí. Era el primer bastión que se enfrentaba los buques que venían aguas arriba con el territorio de la ciudad. Por lo tanto, era un lugar muy importante, también aislado y en un terreno barrancoso de muy buena visión. Sí. Esto con el tiempo fue conformado después lo que se conoció como el Parque La Batería, que en los momentos previos de la guerra contra el Paraguay fue un bastión interesante. Ya había construcciones, un muro perimetral que protegía los lugares de la batería. Si bien no era una fortaleza militar, pero era un lugar en donde las milicias tenían asentamiento, que fue el punto neurálgico en donde las tropas paraguayas, aquel 13 y 14 de abril de 1865, toman para sí apropiarse de la ciudad de Corrientes. Desde luego, todo el momento que transcurre durante la ocupación paraguaya a nuestra ciudad va a estar caracterizada por una tensión constante y permanente, pero el punto de referencia de mayor conflictividad se va a dar el 25 de mayo de 1865, cuando las tropas aliadas con la flota brasileña y los batallones argentinos van a tratar de tomar la ciudad de Corrientes, recuperarla del poder paraguayo, y en el propio hoy conocido Parque Mitre, sus adyacencias, sus calles circundantes, van a ser los campos de batalla en donde más de 900 personas, soldados de ambos lados, van a dejar sus vidas en esta batalla. Desde luego el Parque Mitre tiene esa connotación, de ahí el monumento a Mitre. ¿Por qué a Mitre? Porque Mitre fue el presidente argentino que comandó los ejércitos aliados durante la primera parte de la guerra. ¿Por qué Mitre? Porque Mitre ha sido aquel que fue artífice también de la Triple Alianza, juntamente con Brasil y con Uruguay, razón por la cual el monumento tiene una relevancia dentro del parque preponderante. Pero no solamente es el monumento a Mitre, sino a otro ícono muy importante que tiene la historiografía correntina,
en lo que se refiere a la guerra del Paraguay, que son las cautivas. Aquellas cautivas que fueron llevadas por las tropas paraguayas en un determinado momento, en donde ellas han vivido en el territorio paraguayo lo que resta de la guerra, hasta que en 1869 las tropas brasileñas las rescatan y vuelven a la ciudad. El tema del cautiverio de las mujeres no es una cuestión excepcional que se ha dado en la guerra del Paraguay, se ha dado constantemente en todas las guerras, y aún más la penuria y el dolor del cautiverio se ha dado también en los frentes de los fortines con los indios, ya que los indios llevaban en cautiva como objetivo principal a las mujeres y niños. De todas maneras, el cautiverio en tiempos de guerra ha sido todo, para Corrientes, de estas mujeres y de otras más, ha sido un punto neurálgico en la construcción del imaginario histórico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Sí. Esta actitud que ha tenido el Paraguay con esta acción de llevar cautiverio, a estas mujeres ha tenido diversas respuestas, pero sí la que estoy convencido y he podido esbozar en las publicaciones que he hecho, que el Paraguay ha tenido una actitud después de julio de 1865 de hostilidad hacia Corrientes, de firme hostilidad hacia Corrientes. Actitud que no era la misma al principio. Por supuesto. Al principio, Francisco Solano López, presidente de la República del Paraguay, trató de seducir a los correntinos, trató de llevarlos a la causa, razón por la cual en los meses de abril, mayo y hasta principios de junio, el vínculo y la relación que existía entre el ejército paraguayo con los ocupantes en este territorio invadido por aquel ejército ha sido de cordialidad y no ha sido de hostigamiento. Es que también la cercanía con Asunción hacía que nuestra comunicación sea más fluida con el Paraguay que con el mismo Buenos Aires a veces, ¿no? Y así también los vínculos, esto forjó también esa ductilidad de relación entre correntinos y paraguayos que viene del mismo momento de la fundación. Como hemos dicho en otras oportunidades, Corrientes ha sido fundada por asunceños. Los vínculos comerciales, sociales, correntinos se casaban con paraguayas, paraguayos con correntinas, las interrelaciones económicas permanentemente cercanas, los acontecimientos políticos vinculados al Paraguay con Corrientes, los exiliados paraguayos en Corrientes, los exiliados correntinos en Asunción. Había una interrelación fluida, y esto va a entrar en eclosión de lo que va a ser la guerra del Paraguay cuando una de las partes invada a otra, por más que exista un fuerte vínculo cultural. Y esto se va a dar en Corrientes, y esto va a ser lo inexplicable después, cuando ese punto de inflexión de López, que va a decir: a los correntinos los trataremos como si fuesen porteños. Y ahí entra en eclosión esa seducción inicial a transformarse en una enemistad de primer orden. Y en ese marco de enemistad de primer orden, los paraguayos se llevan las cautivas y destruyen la provincia. Repito, destruyen la provincia. La saquean a la provincia, y lo que no pueden saquear lo incendian y lo dejan totalmente en escombros. El monumento a Mitre, doctor Galeano. Bueno, después de la explicación de Dardo, yo al monumento, por supuesto, lo critiqué siempre, lo voy a seguir criticando. Mitre es un hombre controvertido, fue jefe del ejército, uno de los peores desastres de la guerra, y que ha sido muy criticado, inclusive motivó una gran discusión en el Congreso de la Nación Argentina cuando Paunero desembarca el 25 de mayo de 1865. Fue una matanza inútil, porque las tropas que van a desembarcar en Corrientes son tropas muy superiores a la guarnición que quedó de paraguayos acá cuidando la ciudad. Que la ciudad de Corrientes no haya sido saqueada por los paraguayos
por parte del ejército invasor, para que quede claro, es un hecho llamativo. La única vez que fue saqueada en ese periodo fue por las tropas de Paunero. Cuando las tropas de Paunero, argentinas, brasileras y algunos uruguayos desembarcan el 25 de mayo y van a vaquear, o sea, se instalan en la Plaza Mayo, toman el cuartel de la batería con gran mortandad. Esos muertos, los paraguayos están enterrados debajo del puente de la batería, es decir, en lo que es el arroyo Poncho Verde, hoy entubado. Sí. Ahí se hizo un cementerio, Sí. y se los enterró porque no se podían trasladar los cadáveres, lógicamente. Lógico. Los cadáveres argentinos eran despojados de sus ropas, de sus pertenencias y tirados al río. Así de sencillo obraron los paraguayos. Pero esas tropas que se instalan en la ciudad de Corrientes las saquean las tropas argentinas. Es decir, que fuimos saqueados por nuestras propias tropas y por los brasileros. Se produjeron robos, se produjeron asaltos, que Dardo los relata muy bien en sus obras. Yo agrego que también se produjeron violaciones, porque ese era a saco y violencia, se decía. Eso puso una mancha en el comportamiento del ejército paraguayo. Sí, después la provincia, cuando se van a retirar las tropas paraguayas, arrean con todo y queman todo, pero no la ciudad de Corrientes. La ciudad de Corrientes no es tocada, la ciudad de Corrientes se mantiene. ¿Cuál es mi crítica al monumento a Mitre? En primer lugar, yo considero que no hubieron cautivas, sino mujeres que se fueron con el ejército paraguayo porque eran amigas del ejército paraguayo. Sí. No eran mujeres que fueron violentadas para ser llevadas, ni eran mujeres que una se fue con el padre, otra se fue con el suegro, etcétera, etcétera. O sea que eso es para seguir discutiendo mucho tiempo. A mí me llama la atención que Mitre esté en un pedestal y que el pedestal esté sostenido por estas pobres mujeres cuyo destino fue bastante terrible, fue un destino trágico, digamos así, para su existencia, porque al irse al Paraguay sufrieron, al venir del Paraguay fueron opacadas y encerradas en un silencio terrible, no les permitieron comunicarse con nadie, lógicamente constituían una mácula para la sociedad presuntamente monacal que tenía Corrientes, y eso hizo que a mí me llamara la atención que Mitre se parara sobre esa situación desgraciada de mujeres con un niño inclusive, Sí. discutido el tema si ese niño se fue de Corrientes o vino a Corrientes, también lo ponen en el caso de este es Alberto Rivera el que pone la duda, y se sustituyó un hermoso templete a la diosa Venus que había en ese lugar para colocar la estatua de Mitre. Pudo haberse ubicado en otro lugar. Y hay una estatua que está olvidada en el Parque Mitre, una estatua que está escondida ahí por los montes y que se había perdido y ahora la encontraron, la estatua de Faustino Valentín Sarmiento, conocido como Domingo Faustino Sarmiento. La estatua está más bien en el otro extremo de donde está Mitre, porque sabido es que Sarmiento y Mitre no se podían ver, eran enemigos en ideología, enemigos en política, enemigos en conductas, etcétera, etcétera. Esa estatua de Sarmiento, que yo la vi muchas veces y siempre pasaba a rendirle mi humilde homenaje cuando iba a la escuela regional buscando la calle Sargento Cabral, se encuentra casi pegada a lo que es obras sanitarias de
La Nación en esa época. En esa época, hoy Agua de Corrientes. Hoy es el ente regulador del agua de Corrientes, Sí. sociedad anónima. Y esa estatua fue muchas veces, diríamos, ofendida, humillada. Hay alumnos con ideologías raras y con mentalidades torcidas se iban y le tiraban alquitrán o le ponían plumas, etcétera, etcétera. Por eso el Parque Mitre alberga una cantidad de secretos. Preguntémonos cuántas tumbas hay en el Parque Mitre. Preguntémonos cuántos hombres fueron torturados en el Parque Mitre. Preguntémonos la cantidad de gente que fue fusilada en el Parque Mitre, porque eran los cuarteles. Y en esa época, con mayor gravedad, a los desertores se los fusilaba, a los enemigos se los torturaba, y se aplicaban todas las torturas que Dardo puso de resalto respecto a los avipones. Bueno, las torturas que se pusieron de manifiesto y se aplicaron en la guerra del Paraguay fueron tan terribles que los avipones parecen angelitos flotando entre las nubes. Vuelvo a resaltar. Yo le tiento a Dardo porque... Vuelvo a resaltar el tema de la iluminación de los monumentos. En su momento, el monumento de Mitre fue restaurado, incluso se arregló una pileta que tiene adelante con un tipo de aguas de fuente, con luces y qué sé yo, que toda la población iba y miraba, pero todo este tipo de cosas duran poco, después le gana la oscuridad. Yo considero que los monumentos, si están iluminados, bien señalizado, y como hace el Chaco a través de la Fundación Urunday, que ya llevan más de 200 estatuas ubicadas en la ciudad de Resistencia, y no solo eso, más de 140 ya tienen su cámara propia. Quiere decir que hay una cámara que está instalada, que está filmando para que no la lastimen, para que no la mutilen, para que no la ensucien, y ese tipo de cosas que a mí me parece que es fundamental a la hora, aprovechando hoy la tecnología que tenemos, ¿no? Hemos ido quitando a los espacios públicos, caso Parque Mitre, de lugares emblemáticos. Por ejemplo, en el Parque Mitre había una pequeña fuente común, Sí. con un yacaré. Sí. Y todo el mundo... Y había tortugas ahí. Y había tortugas. O sea que después le fuimos, sacamos todo lo que podíamos. Había un palomar que Exacto. El palomar, que era el lugar para poner paloma, y era lógico. Bueno, ahora pusieron una biblioteca, pero, que no sé si se usa. Sí, sí se usa, hay gente que va. Pero hay otro elemento llamativo que es una especie de mirador que también está pegado al ente regulador del agua, Sí. es decir, hacia el oeste. Hay dos miradores, ese y el otro. No, eso está en el otro extremo del Parque Mitre, sobre la desembocadura del Poncho Verde. Estamos hablando del otro lado, o sea, del oeste. Sí. En el oeste está ese mirador que la gente va, y aunque es diríamos, una estructura simple y común, la gente sube la escalera, va, se sienta, Claro, y pasa la tarde. hay que mantener en estado y conservar. Y eso también hace a que el Parque Mitre sea atractivo. Hoy lo han complicado con un tránsito un poco raro. Sí. Eso hace que el Parque Mitre ya no sea un lugar de expansión y de entretenimiento. Para entrar al Parque Mitre hay que hacer un plano de la ciudad, porque es de acceso difícil. El que viene por una, trata por la otra, etcétera. Es un caos el tránsito para ingreso al Parque Mitre. Ahí vendría bien una pequeña rotonda. Circunvalación. Exacto, una rotonda. Antes de pasar al otro bloque, algo para agregar, Dardo, en este con el monumento de Mitre. Sí, dos consideraciones y aclaraciones Sí. para que la historia tiene interpretaciones. Es decir, ni el doctor Galeana ni yo hacemos planteos dogmáticos y lo que decimos es la verdad. Respecto a la guerra del Paraguay, hay parte de la doctrina, la interpretación que sostiene lo que el doctor dice, de que la actitud de Paunero ha sido una actitud inútil. Es cierto, hay quienes llegan a esa conclusión, pero no todos llegan a esa conclusión, y creo que es bueno y en honor a la verdad por supuesto, decir la otra interpretación.
que gracias a la intervención de Paunero, gracias a esta acción de un día o 24 horas de toma de la ciudad de Corrientes, la columna del ejército paraguayo que iba avanzando hacia el sur bajo las órdenes del general Wenceslao Robles para su avance. Y ante ese incidente de las tropas aliadas de tomar la ciudad, por más allá que haya durado 24 horas, casi 36 horas, sirvió para que Robles no continuase su marcha hacia el sur y regresase a Corrientes e hiciese un momento de inflexión en la ocupación y en la invasión paraguaya. Lo ven como un factor estratégicamente importante. Es decir, la acción de Paunero sirvió para frenar el avance hacia el sur por parte. Por eso también las tropas paraguayas en su grueso no entran en Goya. No pasan en Santa Lucía. Pasan algunos batallones, pero el grueso no pasa, porque existía el gran temor de que las tropas argentinas pudiesen llegar por la retaguardia. Entonces son conjeturas que diversas interpretaciones pueden dar sobre la cuestión. Sí. Y el otro tema, para terminar, como bien dijo el doctor Galeana, ese 25 de mayo de 1865 se va a dar unas cuestiones de enfrentamientos entre los paraguayos y las tropas aliadas, en donde la acción de las tropas aliadas con la población civil ha tenido alta repercusión, pero eso ha sido también una estrategia por parte del ejército. Había un gran temor de que los paraguayos estaban en las casas de familia. Vivían ahí. A ver, eso justifica la acción de las tropas aliadas, que los paraguayos estaban en las casas. Entonces los aliados tenían que entrar en las casas. Estaban en guerra. Había que hacer un rastrillaje buscando a los paraguayos. Claro. Indefectiblemente era un momento de conflicto. No podían quedarse las tropas aliadas en la plaza tomando mate cuando los paraguayos estaban detrás de las ventanas. Había que hacer un rastrillaje de expulsión de los paraguayos de la ciudad. Pero eso lo hace cualquier ejército, ¿no es cierto? En cualquier momento de ocupación. Había que garantizarse que el enemigo no está. Y en esa acción desmedida, en muchos casos, como los probé con las 103 actas que encontré original en el archivo de Asunción, en donde se reclama los daños que las tropas hicieron a la población civil. Pero dentro de ese marco de la persecución y de la búsqueda de paraguayos ocultos, deliberadamente o no, porque podían estar en las casas, como dice el doctor Galeana, o estaban amenazando los paraguayos a los habitantes de la casa, también tomado por la fuerza. Entonces la interpretación de los hechos pueden darse de diversas maneras y tenemos la obligación de decir el sonar de todas las campanas. Por eso la interpretación, como bien lo dice el doctor Galeana, tiene ese criterio, pero también debemos darle margen para aquellos que desde la hermenéutica interpretan del método histórico otras cuestiones vinculadas o otras sentencias sobre estas cuestiones de la historia. Nosotros nos vamos a un corte. Cuando volvemos, segunda y última parte de Monumentos de Corrientes. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.
Segunda parte del programa de los monumentos de la ciudad de Corrientes. Recordamos a toda la gente que está mirando el programa que puede participar por los libros gentileza de Moglia Ediciones, participando enviando un correo a nuestra dirección de email haciendohistorias@hotmail.com o a nuestro número de WhatsApp, también con sugerencias de temas que ustedes quieran que nosotros tratemos. Vamos a hablar del monumento a José Ramón Vidal, que se encuentra en la Plaza La Cruz, que lleva el nombre de Plaza La Cruz, pero también vamos a hablar, porque hay una ordenanza que esa plaza llevaba otro nombre. Pero arrancamos con el monumento de José Ramón Vidal. José Ramón Vidal, conocido como integrante de ese grupo apoteótico que ha sido los héroes civiles, conocidos en la historia. Sí, señor. Que mucha gente ocupa ese nombre y no sabe a qué pertenece. Sí, los héroes civiles es la referencia que se le hace a aquellas personas que han trabajado en combatir durante la época de la epidemia de la fiebre amarilla en 1871, una fortísima epidemia que primeramente ha asolado la ciudad de Corrientes, también los puertos de la provincia, también las ciudades a la vera del Paraná y por último la propia ciudad de Buenos Aires. En Corrientes esta epidemia va a tener una consecuencia digamos muy compleja, muy difícil, primeramente por cuestiones médicas. No se sabía las maneras preventivas de la fiebre amarilla, no se sabía la manera de la prevención, no se sabía la forma de la transmisión, no se sabía los vectores que transmitían esta enfermedad, razón por la cual había una gran incógnita en ella y también quien padecía dependía más de su suerte y su destino si seguía en vida o no, porque tampoco existían, la farmacología había encontrado la cura para la enfermedad. Entonces era un gran riesgo y como materia prevenida lo único que tenían era el aislamiento, que por supuesto era totalmente ineficaz y era inequívoco también porque no era una razón de contagio. Y las reacciones ante la fiebre amarilla, lo único que era cuando había una víctima de la enfermedad, se la aislaba, se marcaba con una cruz, con una X de cal la puerta para que la gente supiese de que había alguien con la enfermedad. Cuando, por supuesto, hubieron dos grandes enfermedades en aquella época que azotaron en Corrientes, que uno fue el cólera, una gran epidemia en 1867, 1868, durante el gobierno de Evaristo López, plena guerra con el Paraguay, a consecuencia el cólera de la propia guerra, ¿no es cierto?, de los insumos en mal estado, del agua, de los cuerpos tirados al agua, y esto generaba un estado de contaminación, lo que llevaba a una contaminación de los alimentos. Y esto generó una fortísima epidemia, sobre todo en los pueblos adyacentes a Corrientes. Están en los registros de la época en San Luis del Palmar, San Cosme, que fueron casi devastados por la epidemia de cólera de 1867-1868. Pero la fiebre amarilla tuvo un impacto, de mayor repercusión al finalizar la guerra, específicamente en 1870-71. Cuando ocurre esto, se transformó en aquella emergencia en casi incontrolable. Había muy pocos médicos. Y para entonces, durante aquellas instancias políticas, era senador de la Nación por parte de la provincia de Corrientes, José Ramón Vidal, ya un hombre de edad, médico de profesión, y al enterarse de este estado de emergencia de la ciudad, no duda, hace un relevamiento entre sus colegas en Buenos Aires, amigos en Buenos Aires, y decide venir a Corrientes, a cumplir por supuesto con su juramento hipocrático de curar al prójimo, pero a curar a los correntinos en este estado de emergencia. Y así fue. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo. Dejó su banca de comodidad, senador la comodidad de nacional, Buenos Aires.
desde luego. Su comodidad en Buenos Aires, su cargo político, que no estaba obligado a hacerlo, no había ninguna ley que lo obligaba, sino solamente su ética ciudadana y su virtud republicana, que le exige hacer eso, y así lo hizo. Y desparramó en todas las calles de Corrientes su vocación hacia la medicina. Así fue, visitando casa por casa a los enfermos, hasta que la tragedia lo ensombreció y muere, no solamente él, sino una serie de profesionales, ayudantes, enfermeros, contraen la enfermedad y mueren cuidando a aquellos ciudadanos que le habían dado la sagrada misión de representarlo en el Senado de la Nación. Vaya si no es una entrega hacia aquellos que le otorgaron el mandato. Vaya si no hay una vocación de servicio, de una capacidad y una muestra de principios republicanos y de entrega. En un mundo donde la política era la acción para construir el Estado, donde la política era el accionar en entregar lo que mejor uno tenía para el bien común. Y parece ser que distante estamos con la deformación de las virtudes republicanas que ha tenido la actualidad política contemporánea. Antes de pasar al doctor Galeana, le quiero decir que a veces cuando llueve fuerte es medio raro ver a algún político que se pone las botas y va y visita los lugares in situ, en los barrios donde se producen las inundaciones, donde la gente sufre, donde tienen pisos generalmente de tierra, no piso de baldosa, de mosaico, de cerámico. Y fíjense la acción de José Ramón Vidal, dejar su comodidad de su cargo, de su puesto, de la ciudad donde estaba, Buenos Aires, y venir a ayudar a sus comprovincianos que estaban atravesando esta peste de la fiebre amarilla y contraer la enfermedad y morir. Así que muy válido el monumento en la Plaza La Cruz, plaza que aparentemente tenía otro nombre, doctor. La plaza se llamaba José Ramón Vidal. En honor también a él. En honor a José Ramón Vidal, padre de Juan Ramón Vidal, uno de los gobernadores más progresistas que tuvo Corrientes. Sí, doctor. Sí, el flagelo azotó toda América durante mucho tiempo, no ha desaparecido, el flagelo aparece recurrentemente, cíclicamente. Sí, señor, en este momento zona, está... La fiebre amarilla no ha desaparecido, lo que es peor, algunos medicamentos ya no están dando resultados respecto a la lucha con la fiebre amarilla, lo mismo que el dengue, que es un agregado ahora, y el chikungunya y otras cosas. Vale decir que ese gran médico cubano Charles Lindsay, que dijo, no, el que transmite es el mosquito, hay que tapar los pantanos, y se le rieron los norteamericanos, se le rieron todo el mundo, es el que va a descubrir, diríamos, el meollo de la cuestión. Bueno, en Corrientes, durante la fiebre amarilla, se dicta una ordenanza con posterioridad en la década del 20, se llama Héroes Civiles. Esa ordenanza está recopilada por Hernán Gómez, sí, donde en esa ordenanza Héroes Civiles está el largo listado de estos próceres, de los médicos que trajo José Ramón Vidal, de los médicos que vinieron de Rosario, sí, de los médicos que vinieron de Santa Fe, porque muchos médicos de muchas provincias se acercaron a Corrientes a luchar contra la fiebre amarilla. ¿Cuál era el destino de los muertos en esa época? El destino de los muertos era que una carreta pasaba, los buscaba y los tiraba en lo que va a ser el arroyo Limita, un cementerio San José, a la vera del arroyo Limita, y se los enterraba con cal para evitar la propagación de la enfermedad. En algunos casos se quemaban los cadáveres, se quemaban todos los elementos de la casa, porque era la forma de tratar de evitar que se propague el mal. Se colocaban tachos con leña o con brea, etcétera, para hacer fogatas en las esquinas,
y como una prevención y evitar que el dolor persista, se prohibió tocar a rebato en las campanas de las iglesias para los muertos, porque de esa manera no se alarmaba más a la población. Muchos abandonaron la ciudad de Corrientes, muchos dispararon, se fueron a sus quintas y dejaron abandonados a los suyos. Una cantidad enorme de gente que murió durante la fiebre amarilla, las propias familias, para evitar que los cadáveres de sus deudos fueran tirados a un carro y vaya a saber con destino, los enterraban en el fondo de su casa, los enterraban dentro de su hogar. Por eso, en algunos casos, cuando se hace arqueología urbana, se encuentran restos humanos, y son los restos de esa gran desgracia que tuvo Corrientes. Lógicamente no son los únicos motivos por los cuales a veces se encuentran restos humanos, sino que también hubieron restos humanos durante revoluciones, durante golpes de Estado, etcétera, etcétera, para evitar que se humille o se oye el cadáver. Más que distinguido es el nombre de José Ramón Vidal, y yo creo que la plaza debiera llamarse como se llamó, José Ramón Vidal, porque ese es el homenaje. La Cruz de los Milagros tiene una manzana de homenaje a aquellos que creen en ella. Por eso esa plaza debiera volver a llamarse José Ramón Vidal o Plaza de los Héroes Civiles, que me parece mucho más justo y abarcativa de todo aquello que significa el sacrificio, el desprendimiento, la solidaridad. Y como bien dijiste vos, Rafael Costa, para hacerte una cita, porque si no después te quejas que no se te cite. No, nunca me quejo. Ah, bien. No. Estoy lejos. Los políticos llegan a sus cargos y se olvidan que tienen que ponerse botas, que tienen que ir a los lugares en que el pueblo necesita. Porque la obligación de los políticos es gobernar para lograr el bienestar general, para sembrar la solidaridad humana, para no olvidarse de los que necesitan, para que la Argentina tenga un destino mejor, y eso solamente se va a lograr afianzando, como dice Dardo Ramírez Bracci, los principios republicanos. Si se cumplieran a rajatabla los principios republicanos y no viviéramos tan apartados de la ley, no tendríamos las desgracias que se avecinan en nuestro destino, porque vivimos siempre permanentemente hablando de grietas, hablando de callejones, hablando de enfrentamientos, cuando tenemos el ejemplo de Juan Ramón Vidal, que es un testimonio a la solidaridad, un testimonio al desprendimiento, un testimonio a el cumplimiento del deber y el juramento que hizo como médico de asistir a los necesitados. Héroes civiles: Vidal, Puch de Misa, Mendías, Harvey y Vaiviene. Me pasa Sergio Gómez, nuestro productor. Y otros tantos. Largo listado. Los héroes civiles que se mencionan en ese momento. Bueno, para cerrar, el doctor Dardo Ramírez Bracci, el monumento a Cabral, al sargento Cabral, que está ubicado también en la plaza que lleva su nombre, ¿no? Plaza que fue reestructurada en varias oportunidades, digamos. El sargento Juan Bautista Cabral formó parte de aquel largo listado de correntinos que aportó esta tierra para la independencia, la soberanía, la construcción y la organización nacional. Sí. Uno de los primeros. Vaya si su sangre y su valentía no va a tomarse como referencia al coraje, a la entrega, ya que su accionar va a salvar nada más ni nada menos que al Libertador de América.
qué mejor homenaje, ¿no? Y qué mayor orgullo la de los correntinos de haber tenido estos hombres, estos soldados, estos valientes, estos corajudos, que en el momento de la construcción de la patria fueron los primeros estandartes y los ejemplos de dar la vida para la construcción del bien común. ¿Qué ejemplo Juan Bautista Cabral? Del anonimato, de la inexistencia, del ser nadie a la inmortalidad. Y el accionar de la entrega, aquella entrega que el mismo José Vidal lo manifiesta con su profesión y el cumplimiento de su juramento hipocrático. Fue la misma llama que lo lleva a Juan Bautista Cabral a desprenderse de su vida misma, sin pensar en nada, en búsqueda del bien común. Y en aquel momento, y en aquella instancia, ¿qué era el bien común? Crear algo distinto, crear ese Estado, esa idea, ese marco de independencia y soberanía que nadie sabía lo que era. Porque a partir de ahí comenzarán nuestras equivocaciones, que las tuvimos y muchas, y las seguimos teniendo. Pero esas equivocaciones fueron nuestras. Y ahí está la riqueza de lo que queríamos ser, algo distinto. Y desde el anonimato de Juan Bautista Cabral hasta la gloria sanmartiniana, todos tenían esa idea de la construcción de algo distinto. ¿Qué mejor ejemplo entonces que la figura de Juan Bautista Cabral en una de las plazas referenciales en nuestra ciudad, una plaza ubicada en un marco urbanístico sobresaliente, con un monumento excepcional hecho en bronce, que si bien, como vos decías, Rafael, la plaza a lo largo de su existencia tuvo diversas modificaciones, remodelaciones, pero lo que se mantiene incólume es esa figura, ese monumento en bronce de Juan Bautista Cabral, que es la llama ejemplificativa del coraje y la valentía de la correntinidad. Quito Galeana, para cerrar. Para cerrar, la Plaza Cabral se llamaba del Mercado, en la denominación de la nomenclatura de 1851. Hoy es Sargento Cabral. Todavía está pidiendo sus cadenas, que alguien se la llevó, lo recuerdo. Si todavía está pidiendo... Si alguien sabe dónde está la cadena, bueno. Todavía está pidiendo árboles, esto para la nueva administración municipal. Señores, la Plaza Cabral necesita muchísimos árboles, no ese campo devastado bajo el sol que Corrientes no perdona. Nuestro sol es bravo. Sí, sol bravo, o sea que hay que colocar más luces y más árboles. En homenaje a un glorioso héroe correntino que está frente a otro gran monumento, que es la catedral donde están los héroes de Pago Largo, que ya algún día volveremos sobre ese monumento casi olvidado y lleno de yuyos, que también recomiendo a la autoridad municipal que lo mantenga, o a la iglesia que por lo menos limpie su patio. Si esto, sin ofender a nadie, ¿eh? No se enoje usted porque usted quiere ofenderse. Yo nunca me ofendo. Muy bien. Mi homenaje al Sargento Cabral, un desclasado de la provincia de Corrientes, que es un héroe y tiene inmortalidad. Bueno, concluimos estos dos programas sobre los monumentos de la ciudad de Corrientes, agradeciendo por supuesto a mis dos compañeros y amigos, el doctor Dardo Ramírez Brachi, muchas gracias Dardo por todo, y al doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Gracias, Quito. Gracias a ustedes, amigos, en este programa. Anda medio belicoso el doctor, depende del día que viene a grabar, viene medio belicoso. Como los avipones. Como los avipones. Bueno, nos vamos, volvemos en 7 días con un nuevo tema que seguramente de nuestra historia a usted le va a apasionar. Muchas gracias.
El Litoral. La información más calificada. Sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar. La mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.